Buenos días, estimados estudiantes. Continuamos trabajando la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En esta oportunidad trabajaremos medida de tendencia central. La media, mediana y moda, trabajado con el reto número 2. Veamos en qué consiste este reto. Dice, las enfermedades respiratorias en los niños. Durante la época de invierno, las enfermedades respiratorias se incrementan en nuestra región, en especial en los niños y ancianos. En la clínica Carita Feliz de Piura, durante las semanas pasadas, se registró la atención de 50 niños de las siguientes edades. Y ahí tenemos las edades, 2, 3, 1 y continuamos. Hay de diferentes edades y termina en 5 y 1. Elabora una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Es la primera pregunta que nos hace este reto. Veamos cuántas edades hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Es correcto. Hay 50 edades, 50 niños. Siempre es necesario verificar porque a veces o falta un dato o tenemos un dato de más, hemos copiado mal. Entonces siempre verifiquemos. Nos dice, se registró la atención de 50 niños y precisamente tenemos 50 edades de estos niños que fueron atendidos en la clínica Carita Feliz de Piura. Entonces, pasemos a elaborar una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Lo primero que tenemos que observar es las edades. ¿Cuál es la mínima edad que encontramos acá? Es 1 año. Luego hay 2 años, 3 años, encontramos de 4, de 5, ya no hay más edades. Significa entonces que las edades están desde 1 hasta 5 años. Veamos entonces cómo elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Tenemos las edades con las cuales vamos a trabajar y aquí tenemos una tabla de frecuencias. En la primera columna vamos a colocar las edades de los niños. En la segunda columna tenemos las frecuencias absolutas. En la tercera columna van a ir las frecuencias absolutas acumuladas. Tenemos en la cuarta columna la frecuencia relativa y en la quinta columna la frecuencia relativa porcentual o simplemente el porcentaje. Veamos entonces cómo vamos a completar nuestra tabla de frecuencias. Decíamos que primero hay que observar las edades. En esta columna irán las edades de los niños. Como es una tabla de frecuencia para datos no agrupados, debo considerar todas las edades que encuentro. En este caso encuentro edades de 1 año. Vamos a verificar cuántas edades de 1 año existen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 niños cuya edad es 1 año. Entonces acá en edades de los niños ubicaremos que de 1 año tenemos 19 niños. La frecuencia de los niños que tienen 1 año es 19. Ahora veamos cuántos niños de 2 años fueron atendidos en esta clínica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 niños. Significa entonces que acá en edades de los niños de 2 años que fueron atendidos, 16. Su frecuencia absoluta de los niños de 2 años es 16. Continuamos. Niños de 3 años. ¿Cuántos niños de 3 años encontramos que fueron atendidos en esta clínica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya no tenemos más. 6 niños. Entonces acá en edades de los niños de 3 años encontramos a 6 de ellos. Continuamos ahora con los niños de 4 años. Veamos cuántos niños de 4 años fueron atendidos. 1, 2, 3 y 4. No hay más.
Entonces, niños que tienen 4 años, su frecuencia absoluta es 4. 4 niños fueron atendidos en la edad de 4 años. Y por último, veamos los niños que tienen 5 años. ¿Cuántos niños de 5 años fueron atendidos? 1, 2, 3, 4, exactamente 5. Bueno, coincidentemente 5. Entonces, niños de 5 años, 5. Ya tenemos las frecuencias absolutas de los niños de acuerdo a las edades que fueron atendidas en esta clínica. Ahora, una forma de verificar si nuestro conteo es correcto, si al calcular las frecuencias es correcta, es que al sumar todas las frecuencias absolutas tiene que darme el total de niños que fueron atendidos en esta clínica. Recuerden que al inicio comprobamos, verificamos que eran 50. El problema también lo dice, son 50. 19 más 16, 35. 35 más 6, 41. 41 más 4, 45. Y 45 más 5, 50. Correcto. Entonces, nuestro conteo y las frecuencias son correctas para cada una de las edades. Pasamos ahora a calcular las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cuántos se van acumulando a medida que vamos avanzando en cada una de las edades? Niños de 1 año, hasta el momento aquí tenemos 19. La frecuencia acumulada 19. En nuestra segunda frecuencia acumulada tendríamos que sumar 19 más 16 de 2 años, entonces resulta 35. Hasta aquí tenemos un acumulado de 35 niños entre niños de 1 y 2 años. Luego 35 más 6, seguimos sumando, 35 más 6, ahora tenemos un acumulado de 41. Es decir, en niños de 1 a 3 años en total hay 41. Continuamos, 41 más 4, 45. Y por último 45 más 5, 50. Ya tenemos el acumulado total de 1 a 5 años, son los 50 niños atendidos. Esta última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos que tenemos. En este caso coinciden ambos y es 50. Continuamos. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Para calcular la frecuencia relativa ya lo conocemos. Hay que dividir cada frecuencia absoluta entre el respectivo total. Cada frecuencia absoluta entre su total. Para la primera frecuencia relativa dividimos 19 entre 50. Y 19 entre 50 resulta 0,38 o 38 centésimos. Seguimos. Ahora dividimos 16, que es la siguiente frecuencia absoluta, 16 entre 50 y resulta 0,32 o 32 centésimos. Continuamos dividiendo 6 entre 50. 6 entre 50 resulta 12 centésimos. 4 entre 50 resulta 8 centésimos. Y por último 5 entre 50 sale 0,1, un décimo, que es lo mismo decir 0,10 o 10 centésimos. Le hemos agregado un 0 para que todos tengan 2 cifras decimales y sumamos de manera directa. 8 más 2, 10, más 2, 12, más 8, 20. Escribo el 0 y llevo 2. Más 3, 5, más 3, 8, más 1, 9, más 1, 10. Escribo el 0 y llevo 1. Más 0, 1. Significa que al sumar resulta exactamente 1. Una forma de comprobar que las frecuencias relativas son correctas, la sumatoria de ellas tiene que ser igual a la unidad que representa el total de las fracciones o decimales. Y por último, pasamos a calcular la frecuencia relativa porcentual o simplemente los porcentajes. Para calcular la frecuencia relativa porcentual se multiplica la frecuencia relativa por el 100%. Y al multiplicar por el 100%, un método práctico es correr simplemente la coma decimal 2 espacios hacia la derecha. Al multiplicar 0,38 por 100% se convierte en el 38%. 0,32 por el 100%, 32%. 0,12 por el 100%, 12%. 0,8 por el 100%, 8%. Y 0,10 por el 100%, 10%. Al sumar los porcentajes tiene que darme el total. 38 más 32, 70. 70 más 12, 82. 82 más 8, 90. Y 90 más 10 me da el total que representa el 100%. De esta manera hemos respondido a la primera pregunta del reto que nos dice: elabora una tabla de frecuencias para datos no agrupados.
Continuamos con las preguntas del reto. Siguiente pregunta dice: en función a los datos registrados en la tabla de frecuencias sobre las enfermedades respiratorias en los niños, calcula la media aritmética, la mediana y moda de las edades de los niños que fueron atendidos en la clínica Caritas Feliz e interpreta cada una de dichas medidas de tendencia central. Miren, nos pide no solamente calcular la media aritmética, la mediana y moda, sino que tengo que interpretar dichos resultados. Veamos entonces cómo procedemos para calcular la media, mediana y moda. Para ello necesito de la tabla de frecuencia que ya hemos elaborado. Aquí la tenemos. Muy bien. Primera pregunta, primer aspecto del dato que vamos a calcular es la media aritmética. Hallando la media aritmética, llamada también simplemente media o promedio, en la sesión anterior indicamos cómo se calcula la media aritmética o promedio. Y dijimos que era la suma de las frecuencias absolutas entre el total de datos. Sin embargo, aquí tenemos que de un año hay 19 niños, significa 1 más 1 más 1 más 1, 19 veces. De 2 años hay 16 niños, significa que tengo que sumar 16 veces la edad de 2, 2 más 2 más 2 más 2, 16 veces. Para evitar ello, lo puedo hacer de manera directa, multiplicando cada edad con su respectiva frecuencia y me evito estar haciendo una suma tan larga. Entonces, en este caso, para hallar la media aritmética, multiplico 1 por 19 más 2 por 16 más 3 por 6 más 4 por 4 más 5 por 5, porque tengo que hacer la sumatoria de todas las edades. Entonces, al calcular la media aritmética, aquí tenemos 1 por 19 más 2 por 16 más 3 por 6 más 4 por 4 más 5 por 5 entre el total de datos, que en este caso es 50. Efectuando los productos parciales 1 por 19, 2 por 16, 3 por 6, 4 por 4, 5 por 5, obtenemos lo siguiente: 19, 32, 18, 16 y 25. Entre 50. Hacemos la sumatoria: 19 más 32 más 18 más 16 más 25, obtenemos un total de 110. Entre 50, al dividir, el resultado es 2,2. Significa entonces que la media aritmética o el promedio de las edades de los niños que fueron atendidos en esta clínica es 2,2. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado de que la media aritmética es 2,2? Ahí tenemos la interpretación. Significa que al ser la media aritmética 2,2, lo interpretamos como la edad promedio de los niños atendidos en la clínica Caritas Feliz es de 2,2 años. Continuamos. Vamos ahora a calcular la mediana. ¿Cómo hallamos la mediana de este conjunto de datos que son edades de 50 niños atendidos en esta clínica? Indicamos el procedimiento o la estrategia que un primer aspecto a desarrollar es ordenar los datos. Podría ordenarlos de menor a mayor. Tengo entonces 19 niños de un año, sería 1, 1, 1, 1, 19 veces. Luego continúo 2, 2, 2, hay 16 niños de 2 años y así sucesivamente. Pero en este caso, como son 50 datos, una forma de hacerlo más abreviado, imagínense, son 100 datos, 120 datos, no voy a escribir las 120 edades. En este caso, utilizo alguna estrategia. Para ello, utilizo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo calculo la mediana? Dice con la teoría que la mediana es el dato que está en el medio, en el centro de todos los datos. Como son 50 edades que tengo, son 50 datos, ¿quién está en el medio? Calculamos la ubicación de esa mediana. Y para ello dividimos el total de datos entre 2. Como son 50 datos, entonces será 50 entre 2 y resulta 25. Quiere decir que en la ubicación 25, en la edad número 25, en el dato 25 y 26 se encuentra la mediana. O sea, cuando sale exacto significa que no hay ningún dato en el centro. Y dice la teoría que cuando no hay una mediana, no hay un dato en el centro, se toman los dos datos que están en el centro y se saca su promedio. Quiere decir que la edad que está en la ubicación número 25 y en la ubicación número 26, ahí se encuentra la mediana en esa posición.
¿Quién está en el dato número 25 y en el dato número 26? ¿O quién es la edad 25 y la edad 26? Veamos acá en la tabla de frecuencias. Veamos la frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí, de un año hay 19. Van 19 datos ya. En 2 años ya van 35 datos. Quiere decir que aquí está ya el valor de la mediana. La mediana está en el dato 25 y 26. Hasta aquí ya vamos en el dato 35. Quiere decir entonces que en la edad de 2 años está el dato 25 y el dato 26. Quiere decir entonces que la posición 25 es 2 años y la posición 26 también es 2 años. Entonces aquí tenemos 19 y 35. Por lo tanto calculamos el valor de la mediana. La mediana será como el dato 25 es 2 años y el dato 26 también es 2 años. Sumamos las dos edades y sacamos su promedio dividiéndolo entre 2. 2 más 2, 4, entre 2 resulta pues 2. Significa que la mediana es 2. ¿Cómo interpretamos? Porque nos pide su interpretación también el reto. ¿Cómo interpretamos que la mediana es 2? Veamos. Significa que el 50% de las edades de los niños atendidos en la clínica Carita Feliz tienen edades menores a 2 años. Y el otro 50% mayores o iguales también a 2 años. Esa es la interpretación. La mediana divide los datos en dos partes iguales. Un 50% antes y un 50% después. Finalmente calculamos la moda de estas edades. Veamos. ¿Cómo calculamos la moda? Se indicó que la moda es el dato que más se repite o el dato que tiene más frecuencia. Veamos, el dato 1, que es un año, tiene 19 de frecuencia. 2 años tiene 16 de frecuencia. 3 años tiene 6 de frecuencia. 4 años tiene 4 de frecuencia. Y 5 años tiene 5 de frecuencia. ¿Quién tiene más frecuencia? En este caso, un año. Los niños de un año tienen más frecuencia. Fueron 19 niños que se atendieron en dicha clínica con la edad de un año. Por lo tanto, el dato que tiene más frecuencia es la edad de un año. En este caso, decimos pues que la moda es 1. ¿Cómo se interpreta que la moda es 1? Pues significa que la edad más frecuente de los niños atendidos en la clínica Carita Feliz es de un año o un año de edad. Y de esta manera hemos cumplido con la segunda pregunta de este reto. Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es la edad más frecuente de los niños atendidos en dicha clínica? ¿Cómo se le llama a dicha frecuencia de las edades? En realidad eso tiene que ver con la pregunta anterior. Y es fácil. ¿Cuál es la edad más frecuente de los niños atendidos en esta clínica? Aquí la tenemos. La mayor frecuencia es 19. ¿Cuál es la edad entonces más frecuente que le corresponde? Significa que es un año. Respuesta, la edad más frecuente es un año. Ahí está. La edad más frecuente de los niños atendidos en la clínica es de un año. ¿Y cómo se le llama a esta edad más frecuente o a este dato más frecuente? Pues simplemente se le llama moda, ya que moda es el dato que tiene mayor frecuencia o el dato que más se repite. Pasamos a la cuarta y última pregunta. Según los datos obtenidos, ¿cuáles son las edades más frecuentes en que los niños sufren alguna enfermedad respiratoria y qué porcentaje representa? Veamos nuevamente nuestra tabla de frecuencias. Según esta clínica, los niños que se atendieron son edades entre 1, 2, 3, 4 y 5 años. ¿Cuáles son las edades más frecuentes? Veamos entonces cuáles son las edades que tienen más frecuencia. Un año tiene 19 de frecuencia y 2 años tiene 16 de frecuencia. Entonces las edades de 1 y 2 años, son los que tienen las mayores frecuencias, 19 y 16. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Y eso qué representa? Estas cantidades, ¿qué porcentaje representan? Bueno, entonces como las edades de 1 y 2 años son los que tienen mayor frecuencia, sus porcentajes son 38% y 32%. Al sumar sería 38 más 32, entre ambas edades hacen un total del 70%. Y ahí tendríamos entonces la respuesta, ¿no? Las edades más frecuentes en que los niños sufren alguna enfermedad respiratoria es 1 y 2 años, aquí los tenemos. 1 y 2 años son los que tienen más frecuencia.
y el porcentaje que representan los niños atendidos en dicha clínica es del 70%. Entre niños de 1 y 2 años, sumando, representan el 70% de los niños atendidos en dicha clínica. Y de esta manera hemos concluido con el reto número 2.